Muy buenas tardes a la audiencia que se empieza a conectar nuevamente a Hoja de Ruta. Vamos a dar inicio a un nuevo programa de La Voz del Migrante. Ustedes se preguntarán por qué no lo hicimos en la mañana. Bueno, en la mañana tuvimos que hacer una entrega especial con dos temas fundamentales. La presencia de una comisión de la Asamblea Nacional en donde se trató el tema de la privatización de la refinería de Esmeraldas. Y el otro es el estado de alerta que convocaban algunas organizaciones a una rueda de prensa para darlo a conocer de esta manera, en el sentido de que la población zápara, que se compone de pocos miembros ya, son unos cuantos cientos de gentes de la comunidad zápara, una etnia de la Amazonía ecuatoriana, está en peligro de extinción por el coronavirus. Entonces, esos son los temas que nos hicieron variar la programación este día. Sin embargo, no queremos dejar de hacer el contacto de todos los lunes con Ernesto Espín, quien ya nos acompaña para el nuevo informe desde los migrantes. Así es que sin más, démosle a paso a Ernesto. Ernesto, bienvenido una vez más a Hoja de Ruta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Guillermo? Un abrazo para ti, para César, Hoja de Ruta. Acá desde los Estados Unidos de Norteamérica, con la voz del migrante, un programa siempre activo, abrazando a todos nuestros hermanos que nos escuchan allá en Europa, principalmente en España, en Alemania, en Austria, en Francia, como igualmente el abrazo fraterno para nuestros hermanos de Latinoamérica, Venezuela, Argentina, Bolivia, la hermana República la hermana República Dominicana, y también obviamente para las provincias de Ecuador, en Manabí, en Esmeraldas, en Tungurahua, que nos están escuchando en estos momentos, están enlazados ya. Para toda esta hermandad, para toda esta familia, un gran abrazo a este espacio desde New Jersey, este espacio de información, de educación y de recuperación de la identidad. Estamos siempre nosotros pendientes de que nuestros migrantes estén informados y estén, sobre todas las cosas, estén pendientes de lo que está pasando, porque también somos parte de la tribuna, somos parte del andamiaje del desarrollo de nuestro país. En todo caso, un gran abrazo también para aquellas personas que se solidarizan, para aquellos comités, para aquellas personas que están ya con nosotros, conjuntamente elaborando proyectos, elaborando ideas, que eso es lo que necesitamos, además de la queja, más del análisis, pues de entrar a un punto ya directo de cómo nosotros elaborar una propuesta. Entre todas las cosas, pues siempre las novedades que, pues primero nos gustaría escuchar de allá de Ecuador, que la verdad es que se oye, pero queremos escuchar de viva fuente cómo es lo que está, qué es lo que está pasando últimamente, porque es un susto, un chiste cada día, y eso a nosotros realmente nos tiene muy preocupados, para luego entrar a dar el informe del coronavirus aquí en Estados Unidos. Pues entonces, Guillo, te pediría que nos informes a nosotros, a los que estamos ya conectados, agradeciéndoles allá en Bolivia que están enviándonos ya los saludos, y también para las personas que están muy atentas desde afuera, aquellos ciudadanos de otras latitudes, de otros países, pues que están viendo que las cosas como que son casi parecidas, ¿no? Entonces, es bueno este espacio es muy alentador para que nosotros podamos integrar en el mundo, podamos integrar una sola idea. Guillo, por favor, si nos ayudas con las últimas noticias Bueno, Ernesto, Ernesto, sí, acá siempre hay novedades, lamentablemente.
casi que últimamente así no ha habido una gran noticia, ¿no? Como decir, anteriormente teníamos, por ejemplo, inauguración de una obra, eh, bueno, en fin, digamos, inversión estatal que nos daba alguna nueva noticia, que una obra, un puente, que las hidroeléctricas, escuelas del Milenio, en fin, siempre había de alguna manera buenas noticias. Pero claro, siempre hay de las otras también, ¿no? Y políticamente hablando, siempre ha habido la oposición y siempre han querido contrapuntear, digamos, pero la obra estaba ahí. En cambio, ahora el tema es de que no hay obras y solamente son malas noticias tras malas noticias tras malas noticias, las que se vinieron agudizando en esta época de pandemia. En esta época de pandemia, el ex vicepresidente, don Otto, porque el apellido es dificilísimo, yo todavía no, bueno, ya me estaba aprendiendo a pronunciar el apellido y justo ya se nos fue. Entonces ya no hace falta hacer más esfuerzos en el pronunciamiento de ese apellido difícil. Pero Solo el el Rosner. ex vicepresidente renunció la semana anterior y en esta semana que acaba de pasar, el día viernes, se eligió una nueva vicepresidenta. Así es que vamos por, a ver, sería Jorge Glass, la otra era Vicuña, Otto y ahora la señora Muñoz. O sea, otro chiste, otro susto. Sí, la novedad ahí fue que la primera de la terna era la señora María Paula Romo, quien está siendo fuertemente denunciada por la asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano. Pero al parecer hay mucha evidencia que la involucra precisamente en el reparto de hospitales y en toda esta red de corrupción que se evidenció en esta crisis de la pandemia, en donde inmoralmente y no sé, o sea, qué términos decirles, pero, o sea, algo de asco, en plena crisis la gente o estas gentes, no toda la gente, no, si señalando a los que están acusados, estas gentes se dediquen a hacer su agosto, a llenarse los bolsillos con el dolor y con la muerte, porque aquí recordemos de que hay mucha gente que murió porque al gobierno no le dio la gana de invertir en salud para salvar muchas vidas. Hay que decirlo así. El gobierno del Ecuador prefirió pagar deuda que invertir en salud. Pero bueno, esa es la novedad. Como te decía, la señora María Paula Romo estaba primera en la terna. De segundo estaba en la terna el señor Roldán. Y tercera en la terna estaba la actual nombrada vicepresidenta de la República. ¿Qué sucedió? Que con todos estos temas de escándalos, María Paula Romo, que ya se daba por vicepresidenta, inclusive los medios de comunicación ya le entrevistaban como la nueva vicepresidenta, finalmente no consiguió los votos. Por ahí en la asamblea, bueno, no sé qué pasó, a lo mejor ya no tenían que más repartir para conseguir los votos y no pudo ser la vicepresidenta de la República. Luego votaron por Juan Sebastián Roldán y sacó, creo que es en la historia de todos los de ternas elegidas por el Congreso, de todas las ternas, creo que es la más ridícula votación. Alcanzó apenas 12 votos. Entonces ahí se evidenció que había un plan macabro de que no se pronuncie la asamblea para que María Paula Romo sea vicepresidenta por el Ministerio de la Ley. Entonces esa era la intención, al parecer. Porque claro, ahí había opiniones divididas, decían, no, pero si ya conoció la asamblea, lo que la asamblea debería mandar es a pedir otra terna. Pero ahí era ya un tema de interpretación y como sabemos ahora el gobierno manda a hacer interpretaciones a su antojo al Tribunal Constitucional y lo más probable es de que María Paula Romo iba a ser la vicepresidenta de la República, pero logrando que no se pronuncie la asamblea. Sin embargo, la asamblea sí se pronunció y votaron favorablemente para la tercera de la terna con votos de la bancada de la Revolución Ciudadana,
que es lo que le permitió estar en la vicepresidencia. Bueno, ahí hay opiniones divididas. Desde un lado se dice, bueno, es preferible la menos peor, digamos, de la terna, a tenerle a María Paula Romo de presidenta prácticamente. Porque acuérdate, Ernesto, y a la audiencia, yo estoy seguro, y mucha gente está diciéndolo así, de que va a haber otra vicepresidenta. ¿Por qué? Porque la persona que ahora está de vicepresidenta va a terminar de presidenta, no sé en qué tiempo, pero eso es lo que se prevé. Es decir, que Lenín Moreno no va a terminar su periodo, va a tener que abandonar la presidencia por cualquier motivo, sea por motivos de salud o sea por motivos de que tal vez, igual, por intereses, por cálculos políticos, le empiecen a perseguir judicialmente. Y a él sí tienen de dónde, porque tienen el tema INA y, bueno, otras cosas. Entonces, ese digamos, fue la principal noticia con la que terminamos el fin de semana. Aunque no, hay otra noticia del fin de semana, porque este fue del domingo en la noche. El Consejo Nacional Electoral se reunió y decidió aceptar las observaciones yo no sé cómo llamarle, pero del supuesto contralor Pablo Celi. Tienes que decirle con nombre y apellido del sinvergüenza que está ahí. Un sinvergüenza bueno, yo soy un poco más, o sea, no me salen muy bien esas palabras, es un poco más difícil en mi léxico utilizar esas palabras. Sin embargo, yo diría del autonombrado o del Guaidó ecuatoriano, porque es más o menos como Guaidó, ¿no? O sea, él mismo se hizo contralor. Y él emitió un informe diciendo que en la recolección de firmas hay alguna inconsistencia de alrededor de 16,000 firmas en el caso de la lista 5, de compromiso social, la lista de correísmo o de revolución ciudadana. Entonces ellos decidieron acoger el informe y ahora les dan 10 días de plazo para presentar pruebas de descargo. Entonces, camina aceleradamente la posibilidad de dejarle sin partido político a la principal fuerza política del país. O sea, porque hay que reconocer, en esto no hay que hacernos los locos, no estemos de acuerdo. Ellos han obtenido en las últimas elecciones los votos como para ser considerados como la primera fuerza política del país. Entonces, esa es la otra novedad. Al parecer, están por quitarles la posibilidad de participar, al menos como lista 5. Bueno, de todos modos, el correísmo al parecer tiene algún plan. Se supone que podrían participar con Centro Democrático de Jimmy Jairala, pero no sé, no hay mucha claridad. Yo inclusive creo que si es con Jimmy Jairala, él también no es un político de los más honestos, y bien podría dejarles colgados de la brocha. Entonces se complica bastante la participación de Compromiso Social lista 5. Además, el día de hoy, esto es también noticia prácticamente la más fresca, hicieron la apelación de la sentencia del caso Bochornos, le decimos, pero le denominan sobornos, en el cual está como principal implicado Rafael Correa. Y ante una audiencia absolutamente irregular en donde no les dejaron participar a los abogados defensores, porque era una reunión virtual y simplemente les cortaron la comunicación. Y para la defensa simplemente asignaron a defensores públicos. Entonces lo que hicieron es ratificar la sentencia. Entonces con eso también está prácticamente fuera de papeleta Rafael Correa. Así están las cosas, Ernesto. ¿Qué más te digo ahora? Algo habría la comparecencia de una comisión. Sobre la Amazonía. A ver, sobre la Amazonía te decía de que la población zápara está en peligro de extinción por el coronavirus. En una población que se estima de 300 personas más o menos, que es lo último que queda de esta comunidad ancestral.
dicen que el 60% están contagiados. Entonces están en serio riesgo, están haciendo una denuncia al mundo para pedir que el gobierno, que las autoridades se preocupen de darles atención prioritaria. Ojalá que lo consigan. Nosotros el día miércoles vamos a organizar un panel a las 11 de la mañana para tratar un poco más a profundidad este tema con especialistas que conocen del caso. Y el otro asunto que nos ocupó también en la mañana es que hicieron un llamado a una comisión a la Asamblea General, llamado virtual, por supuesto, en donde comparecieron el ministro de Energía y otras autoridades, principalmente el ministro de Energía, a dar razón ante la Asamblea Nacional de la privatización, les llamamos, de la refinería de Esmeraldas. Ellos les están adornando con otras palabras, como simplemente que es la cesión de la administración. O sea, se inventan subterfugios para no decir que están privatizando o concesionando, que es peor, porque en la privatización a la final vos vendes y recibes un dinero. En la concesión no recibes nada, sino que entran a simplemente administrar y a darle rentabilidad, pero para ellos a hacer un negocio de lo que el Estado ya tiene hecho. Entonces, en esa comparecencia hubieron algunas intervenciones, el doctor Augusto Tandazo intervino y él pudo aclarar perfectamente la ilegalidad, la inconstitucionalidad de este decreto, porque esto ya está decretado, o sea, la concesión está en marcha, pero la Constitución es clara en prohibir que se vendan o se concesionen recursos de carácter estratégico. Entonces, los combustibles están determinados como estratégicos. Entonces, eso es algo que tiene la potestad del Estado y según la Constitución no podría privatizar ni concesionar. Bueno, ahí como siempre hay la letra chiquita o colorada también que le dicen. Entonces, por ahí hay un término que dice salvo excepciones o excepcionalmente. Entonces, en eso igual el doctor Augusto Tandazo fue muy claro en explicar que la refinería de Esmeraldas es la principal refinería. Entonces, no cabe una excepcionalidad ahí, sino más bien están haciendo como una regla. Esa es una debilidad. Y la otra debilidad es de que en algún artículo también de la Constitución se establece que debería estar sujeto a una ley o a un reglamento que no hay. Entonces, por esas son las dos razones que sustentaba para que pueda ser declarada la ilegalidad de este decreto. Sin embargo, ya sabemos, ¿no? Esto está aceleradamente tratando de imponerse por todos los medios. Para el gobierno fue muy útil la pandemia porque en época de pandemia aprovechó para hacer lo que no pudo hacer en octubre y más. O sea, para cumplir al pie de la letra sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdos que nadie tiene oficialmente. O sea, el gobierno ni siquiera exhibe. Pero bueno, hay gente que sí lo ha conseguido, el economista Pablo Dávalos, por ejemplo, y han traducido del inglés y saben perfectamente cuál es el recetario que nos toca. Y precisamente lo que les falta por hacer es entregar los recursos del Estado a manos privadas. Porque la precarización laboral ya la hicieron, igual con la pandemia, con la ley que igual le ponen un nombre bonito, la ley de ayuda humanitaria. O sea, la ayuda humanitaria es quitarle el trabajo a la gente, hacer que le despidan a la gente sin indemnizaciones, hacer que a la gente le rebajen los salarios. Esa es la ley humanitaria de Lenín Moreno. Bueno, no es de Lenín Moreno nomás, no, sino de toda la gallada neoliberal, en las cuales incluye Guillermo Lasso y los socialcristianos también, que ahora están haciéndose los locos queriendo decir de que ellos no han estado gobernando. Creo que, bueno, se me ha ido de más también el informe, pero es así, más o menos estamos en la situación del país. Más bien, ahora te voy a dar paso a ti y no dejes también de
de recordarnos cómo va el tema de la denuncia que hicieron al hermano de Pablo Celi y del sobrino de Pablo Celi también, que estaban, creo que están ya por emitir sentencia por allá, y que acá los medios prácticamente no dicen nada. Guillo, esta bola de sinvergüenzas, aquí la temperatura está por sobre los 100 grados Fahrenheit, que serán como 38 grados centígrados allá. Es que hierve la sangre escuchar eso, mi querido Guillo. Esta bola de sinvergüenzas, además de sinvergüenzas, son cobardes, porque imagínate crear una ley, taparles a los abogados. Nosotros básicamente somos imparciales en esta situación porque yo ya no viví en el Ecuador desde hace mucho tiempo, pero es que duele todas estas situaciones, entonces que no se vea que estamos parcializándonos hacia un lado, sino más bien es la preocupación de cómo esto lo están acabando estos sinvergüenzas. Este sinvergüenza de Sergio, nadie le está, uno que está metido ahí, metido porque, o sea, es un sinvergüenza, o sea, no cabe la otra duda, no cabe duda esa palabra. Es un sinvergüenza este tipo. Y lo que nosotros hicimos aquí, mejor dicho, Gavilanes, este activista Jimmy Gavilanes, al hacerla que se investigue por el medio del FBI aquí en Estados Unidos, lo que tiene él, a razón de que cogió una casa de $600,000 y lo vendió en $10. Entonces, eso llama la atención y yo lo decía para que desde ahí la justicia vaya, ya tienen el ovillo del hilo para que vayan viendo de dónde tienen este poco de sinvergüenzas, de dónde tienen tantas casas. Miami es un lavadero de Sudamérica. Recientemente les llevaron como a 4 de México y están sacando ranchos, están sacando casas. Y yo lo que me llama la atención, ¿por qué razón la fiscalía no está investigando el enriquecimiento que tienen estos fascinerosos? Estos sinvergüenzas tienen casas, estamos hablando de lo más bullado, que es el caso de Lina Papers, que hasta el día de hoy nadie mete la cuchara ahí. Y a vista y paciencia de todos los ecuatorianos, por Dios. Nosotros hemos venido denunciando, nosotros hemos venido creando una plataforma de protesta para que estos sinvergüenzas, esta bola de fascinerosos que están en el Congreso, inclusive los del gobierno, ya no se vean la cara en el espejo y crean que lo que están haciendo es una lindura. Estos sinvergüenzas están acabando, ya lo acabaron. Yo ya le doy ya enfáticamente, lo acabaron porque ya está privatizado el Ecuador y esto lo veníamos diciendo. Lo que están dando ahorita son los últimos puntillazos en vista y paciencia de todos los ecuatorianos. Nosotros hemos hecho una plataforma de lucha desde acá de alguna manera. Esta es nuestra trinchera. Pero esperamos que nuestros compatriotas de allá también pongan de su parte, porque va a ser demasiado tarde cuando quieran recuperar todo eso que ahora estos sinvergüenzas, esta bola de traidores, porque que no tienen calificativo. Además de traición a la patria, porque están traicionando el voto que les pusieron ahí para que hagan obras, para que defiendan al pueblo ecuatoriano. Pues miren lo que tenemos, regalaron las Islas Galápagos, están regalando el oriente ecuatoriano, están regalando las refinerías, las hidroeléctricas. 10 años aquí se hablaba bien del Ecuador. Nos tenían en el autoestima, nos tenían a nosotros como les tienen ahora a los mexicanos, en un altísimo grado. Era un orgullo ir, o sea, yo no soy partidario, porque obviamente yo no estaba ahí, pues, o sea, para decir, pero hablaban bien, decían, oye, tu país, qué chévere, me gustaría ir a vivir allá, qué lindo. Hay una buena administración, o sea, no en vano, 10 años, pero crearon esta bola de sinvergüenzas, crearon ahora estas noticias, lawfare que mata a los políticos buenos porque eso están aplicando. Y pues acabaron, o sea, si en 10 años pasaron robando estos sinvergüenzas, ¿qué están haciendo? O sea, no están haciendo nada, no están robando.
¿Y qué obra han hecho estos sinvergüenzas? ¿Qué han hecho por los migrantes? Nosotros no tenemos aquí ninguna garantía. No tenemos ninguna garantía para poder regresar allá al Ecuador. Vemos con escepticismo cómo se están llevando el país en ruedas y allá 13 millones de habitantes que no puedan levantarse con un palo de escoba y sacarles, pero arrastras a estos pocos, porque son pocos, no son muchos. Es un grupúsculo, es una crápula que está enquistada ahí en nuestro país. ¿Cuándo vamos a hacer conciencia para que estos sinvergüenzas se vayan? Vuelvo a repetir, estos son travestis, se pasan de partido en partido y se van dando la vuelta ahí. Y lo que tenemos que ver es a los próximos que vengan, que no van a salvarnos, no van a salvarles al país. Los que vengan tienen que ser probos, que no hayan estado en partidos políticos, que no hayan estado en componendas políticas. Porque es que da coraje. Nosotros de aquí mal, como vuelvo y siempre repito, mal o bien estamos aquí pasándola, ¿no? Pero da pena cómo un pobre país se está desangrando a vista y paciencia. O sea, todo el mundo está cruzado de brazos o en su hamaca viendo cómo se derrumba el Ecuador. Cómo lo están viendo, cómo se derrumba y nadie hace nada. Alguien me escribió la vez pasada, me decía, Ernesto, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Esa es la pregunta que todos debemos respondernos. ¿Qué estoy haciendo yo por el Ecuador? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacemos? No nos sintamos impotentes. Tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad de agruparnos, de reunirnos, de crear colectivos de protesta y de propuesta. Porque no solamente hay que protestar, hay que tener una propuesta. Y cada colectivo llevar una propuesta para el agro, una propuesta para la educación sobre todo. Mucho ojo, lo están acabando a la Universidad Central del Ecuador y llamo a mis compañeros, llamo a mis colegas, a esa gente que salimos a luchar en las calles, a esa gente que luchábamos por el pueblo cuando subían los impuestos o cuando subían la gasolina. ¿Qué es la Universidad Central? ¿Dónde está la Facultad de Filosofía y Letras? Ese Paraninfo ahora es un centro de baile, supongo. ¿Qué es lo que está pasando? No llamo a la violencia, llamo a la unión para salvar al país. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos unirnos nosotros, porque ellos no nos van a salvar. El país lo han hundido, ya está totalmente vendido, y luego no lo vayan a culpar al próximo gobierno que venga, pues le van a culpar que no hace nada. O sea, siguen con los brazos cruzados esperando que el bobito de presidente que venga nuevamente haga un milagro. Pues no, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Entonces, un poco me está limitado y como te digo, con la temperatura que está acá, pues la verdad se sube un poco el tono y el coraje, pues lo que más llama la atención, pasando del coraje, llama la atención cómo es la pasividad, cómo es nuestro pueblo de paciente, de que a vista y paciencia por delante de nosotros veamos pasar. Mientras estamos viendo telenovelas, mientras estamos viendo ese poco de noticias fachas que trae Teleamazonas, que trae el Canal 4, toda la jauría esa que está reunida de medios de comunicación, complotados con los CNN de aquí, con Telemundo de aquí, porque esos son los que mandan de aquí mandan. Telemundo, CNN, Canal 41, CBS en inglés, Fox. Esos son los que de aquí allá nada más reproducen, porque esos son unos carroñeros, esos periodistas son unos carroñeros. Escúchenme bien, una bola de sinvergüenzas que algún día tendrán que enfrentarse a su propia familia, a sus propios hijos. Porque todo el mundo los va a señalar. Este es un sinvergüenza que se llevó el país. Ernesto, el problema es de que estamos con un poco de limitación del tiempo, entonces tenemos que ir un poquito más rápido.
Mira, Así es. bueno, son situaciones que en realidad a veces no se entiende, pero hay que mirar desde otra lógica también. Generalmente las luchas sociales sí se han dado cuando ha habido ciertos líderes que convocan, que llaman, que se ponen al frente. Lamentablemente no tenemos al No hay momento, líder. no hay líderes visibles o deberían darse otras condiciones, como por ejemplo cuando cayó Lucio Gutiérrez, pero si nos ponemos a pensar, si hubo cierto liderazgo, y ahí fue un liderazgo que se amplificó a través de una radio, me acuerdo de Radio La Luna, que fue como el centro en donde se llamaba y se convocaba y demás. Ahora como que no tenemos eso, pero el pueblo, cierto es de que es paciente, veamos hasta dónde podemos aguantar. Sin embargo, aquí también hay una idea con la cual yo no concuerdo, de que básicamente desde hace algunos años atrás, desde el gobierno de Rafael Correa, lo único que se han estado esperando son elecciones, digo, en los liderazgos políticos. Entonces se han convertido en maquinarias electorales que es esperar elección tras elección tras elección para tratar de captar el poder o de que le toque algo de poder en el reparto. Y de quién salva, ¿no? Claro. Entonces No salva esa lógica es perversa y es la que nos ha inmovilizado mucho. E inclusive ahora mismo todavía se escuchan las voces en el 2021, recuperamos la patria. Y desde acá siempre hemos estado haciendo el llamado de que el 2021 es demasiado tarde para algunas cosas. Porque, por ejemplo, un total. contrato de estos de concesión es a 20, a 30, 40 años y con todas las seguridades que la banca internacional, los organismos internacionales, ellos se hacen proteger de todo. O sea, es una protección para que se produzca el asalto nacional. Y en términos, entre comillas, legales, entonces tienen el arbitraje El internacional, tienen arbitraje otras internacional tantas se lo hace cosas. acá en Estados Claro, Unidos, donde acá que mismo ya por último están. digamos, viene el otro gobierno y revierte la concesión de la refinería. Pero al país le va a costar un montón de plata. Lógico lo que pasó con la Chevron, pues. ¿Qué Claro, pasó con la Chevron? Imagínate. claro. Entonces, esa es la lógica de ellos. Los puntales aquí es del segundo pentágono de aquí de los Estados Unidos. La Chevron pone candidatos. Eso deben entender bien. La Chevron aquí es poderosísima. Esa pone candidatos. Esa mueve bueno, la palabra te lo digo con eso concreto. Ajá. Es el segundo pentágono en Estados Unidos, la Chevron aquí. Ya, pero solamente para terminar Así esta de simple. partecita. Y Y claro, hay un exiliado. y el otro asunto es que mira, en octubre ya hubo una reacción popular, una fuerte reacción popular, que igual también fue desactivada porque a último momento la dirigencia indígena, y sí hay que hablarlo clarito, ellos negociaron con el gobierno y simplemente pidieron la derogatoria del decreto que subía los combustibles. Pero Cuando la lucha debe debió ser tener, un poco más profunda, a pidiendo que eso voy, simplemente eso se mueve el saque de punto, aquí al Fondo Monetario mueve el foco Internacional y a sus políticas. de la Ya, protesta. Esos pero sinvergüenzas indígenas dirigentes, lo sí, que sí, pero fueron ahí Ernesto, es acampar nada más. Ernesto, pero solamente permíteme. Con lo cual yo te quiero hacer caer en cuenta y les quiero hacer caer en cuenta a las personas que nos siguen de que el pueblo sí está dispuesto a dar batalla, a dar lucha. Lamentablemente ahorita estamos también con el tema de la pandemia, que tampoco es un chiste. El Ecuador en este momento es el país en el mundo que tiene la más alta tasa de mortalidad. A esto me refiero siempre, ¿por qué? Porque cuando te dan cifras de coronavirus, inclusive ya ni siquiera creo que llevan las cifras, ya no hay registros, hay subregistros, es todo un desbarajuste las cifras de coronavirus, pero sí hay una cifra muy decidora, que es que la mortalidad en este año, desde la presencia del coronavirus, es altísima. Es altísima, tanto así que a nosotros como país nos pone con la tasa de mortalidad más alta en el mundo. Entonces la pandemia no es Ese es chiste. el componente que ponen para Claro, querer la pandemia aprovechar. no es chiste, sí necesitamos cuidarnos, sí necesitamos evitar salir, toda la gente que pueda salir. Entonces ese es un elemento adicional para evitar la protesta social. Y yo te aseguro que si empieza a haber protesta, como ya hubo el anterior jueves en Quito, una nutrida concurrencia a las protestas,
Te aseguro que sea o no sea, declararán nuevamente, aquí se inventaron el tema de semáforos, entonces nos volverán a rojo para evitar que la gente salga a las calles. Entonces, de una y mil maneras, el poder se ha dado modos para imponernos sus políticas neoliberales y ya les falta poco. Lo que les falta es vender todos los recursos del Estado, o sea, después vendrán ya de la refinería, seguramente será la explotación petrolera, serán las hidroeléctricas, serán las telefónicas, que es lo que quieren llevarse, o sea, el lomo fino del negocio, porque lamentablemente es así, o sea, no hay tal inversión extranjera. Lo que vienen ellos es apoderarse de algo que ya está invertido, Eso lo hacer venden, una simulación de que como que la invierten, inversión pero no invierten extranjera es nada. un plato. Claro. Y Venden, precisamente te digo le venden claro, del coronavirus para claro, tocar ese como que la tema. inversión extranjera es, la inversión extranjera hay, pero tienen que tener reglas, que dejen el dinero ahí, pues, no No, que no, vayan, inviertan y que traigan todo el pero dinero es que ahí. mira, Ernesto, es que ahí también hay un error conceptual. Desde que yo tengo uso de razón política, he oído hablar de la inversión extranjera, ¿no es cierto? Y la inversión extranjera no ha resuelto nada. Pero asimismo, cuando se ha hablado y se ha hecho actos y con bombos y platillos, dicen, viene la inversión extranjera de tal empresa, no sé qué, ¿a invertir en dónde? ¿En petróleo? ¿Sí o no? En minería, en En minería. minería también y en empresas de pronto estatales, ¿no? No es de que ellos vienen, por ejemplo, a montar una fábrica para dar mucho trabajo, a explotar otros recursos, a poner capital de riesgo en realidad, como lo hace cualquier empresario. No, aquí lo que quieren es apoderarse de las empresas que están funcionando a cargo del Estado con el cuento de que son ineficientes, porque primero les hacen Claro, ineficientes y de ahí las venden para inclusive rebajarles el precio. Entonces, como te decía, ahorita con el tema de la el punto pandemia tenemos el otro elemento. el punto es bajar la capacidad de la empresa creada por el gobierno para que no sirva y a los tontitos que están dormidos decirles, oh sí, hay que traer a gringuitos, hay que traerles a Claro, gente internacional que sabe, porque tenemos un poco de intelectuales ineptos graduados en estas universidades fachas. Por eso es que yo digo, la Universidad Central la están acabando, ¿para qué? Pues para que no haya, primero, quien proteste, segundo, no hay la parte intelectual, la parte científica que saque adelante. Porque todas esas otras universidades privadas, porque de eso se va a llenar el Ecuador, no lo dudes. Escuelas privadas, colegios privados, universidades privadas, de las que sacan títulos a granel, como fui a ver allá en Guatemala. Ese país es llenito de pura, de todito, todo, casi todo Guatemala está lleno de la educación privada, que no sirve para nada, no sirve para nada, Guillo. es que, Entonces, al punto que vamos, porque nos está cogiendo ya el tiempo, es que esta pasividad nos va a dar buenos frutos. Buenos frutos de ver que después de que venga el otro gobierno, recién nos demos el baño de agua fría, de que todos son ladrones que han robado y que queremos que les metan presos a todo el mundo, pero no hemos hecho nada por salvar, porque cuando recién empezamos estos programas, nosotros pedíamos que por favor, salgan a la calle a salvar al país, porque todavía había tiempo. Entonces, de todo este círculo de pandemia fue creado exactamente para darles esta buena oportunidad, porque no es en el Ecuador, es a nivel mundial esta situación. Se aprovecharon de muchas cosas, pero las protestas a morir de hambre, sentados en una hamaca, preferible salir a protestar y que no me diga alguien, pues tú sentado ahí. Sí, Ernesto, pero te digo, sin embargo, sí es una situación complicada, porque vos sabes, por ejemplo, ahorita en el tema coronavirus, que sería bueno pasar a topar el tema, vos sabes que sí se va dificultando también en algunos países, en algunos estados, en el caso de Estados Unidos. Yo estaba leyendo algo sobre la Florida mismo, que ahí hay un rebrote importante. Claro, Bueno, la pero más bien Florida, tú que estás allá, a eso danos voy un a pasar informe de cómo va la situación del coronavirus. a esto voy a pasar en este momento. Tenemos las cosas aquí tampoco, como les decía, no están tan bien. Les voy a dar a término global, como siempre.
los activos, los muertos y los recuperados, para ir un poco en orden desde la parte del globo terrestre, como está. Luego bajamos a Estados Unidos y luego a los estados que son más característicos. A nivel global, de los 14.761.814 que están detectados, hay 5.343.866 que son ya activos, de los cuales han muerto 611.738. Estamos hablando a nivel mundial. Y recuperados 8.806.210. Luego bajamos a lo que nos corresponde a nosotros de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un total de casos de 3.930.761. Escúchenme bien, es el total de casos, 3 millones. El de activos es 1.972.540. Porque siempre hay uno que otro dormido, con el respeto que se merece nuestra audiencia. Siempre hay algún dormidito que oye a la ligera y a veces tergiversa las informaciones. Por eso les pido que tengan siempre la participación directa, estén pendientes, porque este es un espacio para educarnos todos, porque yo me estoy educando igual de igual manera. Tenemos 143.539 fallecidos y recuperados 1.814.682 personas en Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York tenemos 226.000 casos con 22.872 fallecidos. Esto es solo en la ciudad de Nueva York. En el estado de Nueva York tenemos 412.000 activos con 32.182. Entonces siempre tenemos un margen que está incrementando. Para darles una idea, el lunes pasado, cuando hablábamos de la ciudad de Nueva York, teníamos 224.000, ahora tenemos 226.000. Entonces vemos que la cifra, en lugar de bajar, está subiendo. Ahora, ¿qué ha pasado? Tenemos 42 estados, tenemos problemas de incremento cerca de 42 estados tenemos de incremento de la pandemia. Estamos saliendo a trabajar, se está saliendo ya las actividades. Este estado ventajosamente no tiene rebrote muy significativo, porque nos estamos cuidando de alguna manera. Tenemos ya muchísima disciplina en utilizar nuestro cubrebocas, en mantener la distancia, pero aún así, obviamente, pues, el sistema social de algunos migrantes pues hace que salgan y empiecen a hacer fiestas y ahí tenemos los inconvenientes. En New Jersey tenemos 178.937 casos con 15.715 fallecidos. En todo caso, esto nos da un margen, ¿no? de un parámetro para visualizar que tanto así no se ha bajado la curva, como decían, ¿no? Perdón, ¿cómo dices? Que hablaban de que no se ha bajado la curva, porque primero nos decían que había que aplanar. Yo creo que al aplanamiento de la curva se ha llegado, o sea, de que más o menos los contagios y demás están en el mismo orden, sí, bajó, o sea, no subiendo abruptamente, pero claro, bajar la curva todavía no se ha bajado. No, o sea, estamos hablando todavía de que tenemos, si están incrementándose los casos, obviamente ya no es como antes, morían mil cada día, 1.000 o 2.000 personas cada día, pero en todo caso, ahora con lo que te digo, ya se está como controlando esta situación, y como nos viene época electoral, y que de paso quiero decirles con todo el respeto, con el mayor de las consideraciones que nuestra audiencia tiene, para la persona que me había escrito, que me decía que en qué país vivo. Yo analizo desde la parte de invitado a este país, aunque tenga el título de residente o de ciudadano, nosotros somos invitados acá, somos partícipes del país, del gobierno, pero sabiéndose que nuestro voto no
no es como en nuestro país, quiero aclararles eso. El voto aquí no define al presidente, define tal vez alcaldes, a los consejeros, concejales de los pueblos, pero no define el voto al presidente de la República. Eso no lo dice Telemundo, ni CNN, ni Canal 41. Eso no lo va a decir. Ellos le dicen, le han empoderado obviamente para tener la participación. Sí, Ernesto, pues, Ernesto, pero ahí tal vez... nosotros tenemos el poder, lo dice. Permíteme, Apenas Ernesto. los ecuatorianos somos 500,000 según el censo y tenemos 66 millones de mexicanos aquí en Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando? Sí, pero Ernesto, solamente permíteme igual aclarar un poquito. Yo creo que sí se prestó para malinterpretaciones tu posición frente a Trump, pero igual, déjame aclarar esta parte nomás. Esa opinión no es en términos ideológicos, perdón, no es en términos ideológicos, eso es lo que debería darse en cuenta la audiencia, no es en términos ideológicos. Ideológicamente siempre estamos identificados a la izquierda. El tema es de que en Estados Unidos vos tienes que elegir o es Trump o es Biden en este caso. Entonces, de pronto, el uno es tan malo como el otro. Entonces, ahí no tienes mucho de dónde elegir. O sea, no es una defensa precisamente a Donald Trump, sino que la crítica más bien es al sistema y de pronto, digamos, en tu criterio y en el criterio de otras personas, a lo mejor Trump hace un mejor papel que Biden a ese nivel y hasta ahí se acabó. Es como que acá en el Ecuador, en segunda vuelta, pasen dos candidatos, qué sé yo, Nebot y Lazo. Yo le pongo a Nebot porque él no está. Digo, de ejemplo. Entonces, igual, por más alguien que sea de izquierda podría pronunciarse y decía, sí, o sea, yo prefiero a Nebot que al señor Lazo. Eso nomás es, o sea, también a la audiencia que tenga un poco más de paciencia, digamos, de respeto a criterios divergentes, pero eso sí quería aclarar, que siempre estaremos al lado que nos corresponde, porque en eso sí vamos a estar identificados y eso ya es un modo de vida inclusive, y no vamos a traicionar nuestra ideología, yo por lo menos nunca. Entonces, si me identifiqué con la izquierda, yo no tengo ningún empacho en decirlo, que soy de izquierda, pero no de esa izquierda camaleónica o disfrazada o simulada, porque la izquierda es realmente cambio, pues, y el cambio lo hacemos nosotros mismos. Entonces es tu modo de vida, es qué haces en la vida para realmente poder decir que estás para la izquierda. Porque lo otro es solamente palabrería, es discurso. Por ejemplo, el doctor, bueno, el señor, no sé, el historiador, el ginecólogo, el sepulturero, Ayala Mora, él es historiador y no sé qué, y es un líder del Partido Socialista, y él le quiere seguir juicio a la China, firma una carta para seguirle juicio a la China, acusándole de que son los autores del coronavirus. ¿Ves? Entonces, eso no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna coherencia. O como los ex-MPD, los ex-MPD que ahora se llaman Unión Popular. Y ahí hay las fotos, o sea, yo no miento, hay evidencias que salían a decir, apoyamos a Lazo en las anteriores elecciones. Entonces, ¿cómo puede ser alguien de izquierda apoyando a un candidato de derecha? Bueno, eso allá ellos. Pero, como dice la Biblia también, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. O sea, en eso sí, mucho ojo. Y en eso hacer esa aclaración, creo que vale la pena a nuestra audiencia, de que son criterios no necesariamente en términos ideológicos, sino de la realidad, de la política de allá de Estados Unidos, de cómo va el tema electoral. Y nada más, o sea, hasta ahí, no le demos más piola, más bien. Sí, es con todo respeto, para alguien que escribió ahí, para emitir yo un criterio, he hecho una investigación desde la biografía de quién es cada una de estas personas y cómo se mueve este aparato de aquí. Entonces, no me aplasté el estómago para decir, bueno,
dejemos el tema ahí tal cual pero, como está. pero igual, permíteme, Hacer igual, y ahí sí, a mí última aclaración, porque mira, me llega un mensaje, dice, ¿cómo puede comparar Trump con Biden? Es como comparar León con Borja. Trump es racista, xenófobo, corrupto. Por favor, un poco de respeto a los seguidores. A ver, igual mi estimada Edith Cecilia. No, o sea, insisto, no es el afán de hacer comparaciones, pero igual, yo le digo, bajo la misma comparación, León y Borja fueron personas que hicieron gobiernos de derecha. Igualito. El uno puede ser mejor, el otro puede ser peor, pero los dos han estado al servicio del mismo lado, de la derecha. Que Rodrigo Borja en su tiempo era de izquierda democrática, pero izquierda democrática nunca fue de izquierda. Fue un partido de centro, más bien a la derecha. centro Entonces derecha. ahí está, y con eso, o sea, yo no quiero entrar tampoco en polémica, ese no es nuestro afán, sino Claro, no, que sí se pueden dar criterios divergentes y a veces hasta nos podemos equivocar, ¿cierto es? Pero no se trata aquí de fastidiarles a ustedes como audiencia, entonces permítanme hacer esa aclaración. Y creo que por ahí, más bien, quedemos hasta ahí nomás, digo, porque sería muy largo. A lo mejor, tal vez, digo, lo que podríamos abrir algún rato, un debate, un programa especial, si nos acepta una invitación, la estimada amiga, a lo mejor podríamos con ella mismo abrir un debate para definir ciertos conceptos y aclarar este asunto, porque sí es bueno de que la audiencia pueda enterarse un poco más y tener otras visiones para ir formando criterio. Bueno, Ernesto, yo creo que vamos a tener que ya cerrar, lamentablemente el tiempo, como siempre, se nos acorta demasiado, así que te voy a dejar con tu mensaje final. Con el respeto que se merecen las personas, Edith, nos gusta muchísimo, eso se llama pluralidad. Y entrar en una mesa de debate no es una pelea, sino más bien exponer los puntos de vista, pero con bases firmes, con formalidades que tenga una concepción de lo que vamos a hablar y de lo que se habla, porque no es aplastarse el estómago, obviamente, y dar un criterio, sino más bien tener el porqué de cada cosa. Con el mayor de los respetos, sí, es un tema un poco molestoso, porque aquí les llenan, estos canales hispanos los llenan las mentes, entonces no les dan chance a pensar mucho. Pero de todas maneras, en todo caso, quiero decirles que inclusive un familiar muy cercano mío trabajó en la Casa Blanca con el candidato Bernie Sanders. En todo caso, eso les dice bastante de la manera. Yo vuelvo a insistir, soy simplemente un visitante aquí que me hicieron el favor de darme el título de ciudadano para que pueda entrar a la casa, pero desde ahí nada más, ¿no? Cuando uno le invitan a la casa, primero le invitan al patio para que ese es el residente, luego le invitan adentro de la casa para que sea ciudadano. Pues, está bien, es muy beneficioso mientras lo hagamos con altura, mientras lo hagamos con la cordialidad con la que nos hemos manejado. En todo caso, para la audiencia un poco sensible, pues de alguna manera nosotros somos esa parte porque nos estamos educando mutuamente. Y pues por la tolerancia que debemos tener y mantener, pues les agradecemos. Un abrazo para nuestros hermanos de Europa, que en este momento ya es la 1 de la madrugada, que nos están siguiendo. Gracias por estar allá al pie del cañón también. Como les vuelvo y les repito, no esperen que nosotros creemos una fórmula, sino nosotros hagamos y creemos el cómo podemos resolver este problema, cada uno de nosotros. Si somos 13 millones y aquí tenemos 500.624 ecuatorianos. En todo caso, nosotros apoyemos con eso para los hermanos que están allá, para el resto de nuestros compatriotas. En todo caso, un abrazo fraterno y pues sigamos adelante y pensemos que vienen buenos vientos, vienen buenas energías.
a pesar de todo lo que vamos a tener, pero somos conscientes de que saldremos adelante. Un gran abrazo, gracias a todos, gracias allá en la ciudad de Ambato, en la ciudad de Manta, en Pelileo, en Cotopaxi, Moraspongo. Un abrazo grande, fraterno. Allá en Catarama, en Caluma, igualmente, les queremos mucho y sabemos que ustedes, tanto como nosotros, nos necesitamos, porque somos la misma sangre y pues nos llama nuestra tierra, porque de ahí nacimos. Un gran abrazo, aquí seguimos en la lucha y de alguna manera pues nosotros somos aquí también un elemento que coadyuvamos al progreso de nuestro país con el envío de dinero, que creo que es sobre los 30 millones de dólares, me parece que es. ¿Tú tienes esa cifra? No, no tengo el dato a la mano, Ernesto. Es la segunda entrada de divisa. Podría equivocarme en la cifra, entonces mejor no, no la tengo. Pero ya vamos Sí, a, pero es la segunda, te ofrezco para el entrada de próximo divisa. programa ver los últimos datos referente a cómo está el tema de ingreso de dinero de los migrantes, o sea, Sí. el tema de las remesas. Porque es el segundo ingreso después del petróleo, pero ahora hay que ver, vamos a hacer esa comparación y de una vez les dejamos. Sí, yo me comprometo para el próximo lunes tener esos datos para analizarlos. Ya una tendencia de cuánto mandábamos nosotros antes, que eso también yo lo voy a hacer, cuánto mandábamos nosotros antes y cuánto se está mandando ahora. Porque yo supongo Sí. que en todo que caso, lo que sí estoy seguro y sí había noticias es de que el flujo de remesas sí disminuyó considerablemente a partir de la pandemia. Eso sí. Entonces, eso digo, yo sí me comprometo, te ofrezco la próxima semana tener las cifras para hacer un análisis. Muchas gracias. Y para la República Dominicana, igual también mis abrazos y mis mejores afectos, igual que para Panamá, para Bolivia, que nos escuchan y nos siguen ahí. Estamos en el mismo camino. Y lo que pasa en República Dominicana, lo que pasa en Panamá, lo que pasa en Siria, lo que pasa en Beirut, son los mismos problemas. Por tanto, tenemos que unificar, abrir nuestra mente y ya seguir adelante. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches, buenos días a nuestra audiencia. Gracias a ustedes. Gracias, Guillermo. Gracias, César. Ya, gracias, Cecitar. Un saludo a la audiencia, como siempre. Muchas gracias por su sintonía y vamos a despedirnos para continuar con la programación de Hoja de Ruta.